Buenas tardes, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá, miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia en Brasil, Panamá y en otras partes de América Latina. En esta ocasión quiero hacer pequeños comentarios referentes al proceso electoral que ha terminado en mi país, en Panamá, ahora el 5 de mayo de 2024. En primer lugar, quiero referirme al principio de legitimidad política y de legitimidad jurídica, o electoral, en este caso. La legitimidad política es la que da el pueblo a cualquiera de sus autoridades, no importa de dónde provengan, ya sea métodos democráticos o un golpe de Estado o una monarquía. Si los pueblos aceptan esos sistemas o cualesquiera otros, eso da legitimidad a un régimen. La legitimidad jurídica es la que proviene de las leyes y esa es la que aspiran todos los sistemas a mantenerse, reproducirse y regenerarse. En términos generales, el sistema electoral responde a la legitimidad jurídica, que aspira siempre a coincidir con la legitimidad política. Y no todo el tiempo coinciden. En el caso panameño, nosotros tuvimos una seria crisis de legitimidad con respecto a las autoridades constituidas. La venimos sufriendo desde hace muchos años, pero especialmente explotaron durante las manifestaciones populares de 2022 y de 2023. Esa crisis de legitimidad amenazaba todo el sistema político y económico, por lo cual el sistema mismo hizo lo posible por que a través de las elecciones se renovaran las autoridades políticas para así dar un aire fresco de legitimidad que aspirara a la legitimidad política. Esta situación yo la considero una farsa porque todo el mecanismo existente, como dije antes en un video anterior, fue prácticamente para favorecer, hacer favoritismos, para propiciar las traiciones y para provocar que la gente acudiera en masa a jugarse a rojo con unas reglas del juego antidemocráticas, completamente espurias. Lo único que buscaban era legitimar jurídicamente nuevas autoridades para así alcanzar o tratar de prolongar la legitimidad política del sistema. No ha tardado en revelarse como corrupto, corrompido, como corrupto, efectivamente, o corrompido, ambas palabras son correctas, y además de eso está demostrando sus debilidades con la gran cantidad de reclamaciones postelectorales que está habiendo, lo cual constituye una verdadera afrenta a la inteligencia del pueblo, es un bochorno para quienes emitieron sus votos. La población en masa decidió arriesgarse a emitir sus votos para tratar de ganar las elecciones y resulta que una minoría, mayoritaria entre comillas, la mayor de las minorías es la que va a determinar la dirección del órgano ejecutivo, en general de la administración del Estado en el país. Esto constituye, para mí, una verdadera farsa que, como dije antes, lo único que busca es prolongar un sistema podrido. No van a cambiar, porque resulta, como explicaré posteriormente, desde una perspectiva
del análisis político burgués, todos esos mecanismos de matraqueo, de traición y de virar la casaca ahora están rindiendo los frutos de la decepción, de la polarización y probablemente de la represión en un futuro muy próximo. Lo primero que quiero observar ahora es que ha habido algunas reacciones de propulsores de ciertas candidaturas y de gente y de políticos desilusionados con la selección que realizó un sector minoritario pero más homogéneo del pueblo en las votaciones para la presidencia de la República. Dicen, por ejemplo, ganó la corrupción, pero democráticamente, como dice el doctor Rubén Blades. O como dicen otros, aquí no importa que haya un problema de corrupción, la gente está viendo que quiere resolver sus problemas inmediatos, no les interesa ese discurso. En otras palabras, lo que quiero decir es que hay esfuerzos para echarle la culpa al pueblo por la elección de uno de los peores candidatos que haya habido en la historia del país, de lo cual hablaré posteriormente. Pero, ¿por qué se empeñan en echar la culpa al pueblo si el pueblo, como dije, decidió aceptar las reglas del juego, decidió ir con entusiasmo a enfrentarse electoralmente a las fuerzas contra las cuales decidieron oponerse a las fuerzas del abuso, del atropello, de la corrupción, del asesinato, del robo descarado? ¿Mm? Decidieron enfrentarse a ellos y hubieran podido ganar contra eso como pueblo. Este es un enfoque completamente burgués, no es un enfoque socialista. El enfoque socialista lo acabo de mencionar con anterioridad, es un problema del sistema. Pero hablemos en términos burgueses para hacer un poco ese ejercicio. La culpa, desde esa perspectiva, no es del pueblo. La culpa la tienen los políticos, que fueron incapaces, sobre todo el segundo y tercer lugar que fueron más votados, fueron completamente incapaces de llegar a acuerdos, a entendimientos y de propiciar el ambiente para el enfrentamiento contra la candidatura de una persona que es patrocinadora y es propulsora de algunos de los peores crímenes cometidos en la historia republicana de este país, de Panamá. Además, muy cercano al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, que ahora se encuentra asilado y que ha sido condenado por delitos de blanqueo de capitales. Eso no se lo quita a nadie. El señor José Raúl Mulino era ministro de Seguridad cuando ocurrieron las grandes manifestaciones en Bocas del Toro, en Changuinola y en Colón. Y pues, sobre su responsabilidad cae que alguien debió haber impartido las órdenes de haber asesinado a un poco de gente en esas manifestaciones. Además de otras irregularidades en las que ha sido mencionado. En otras palabras, nosotros tenemos aquí un problema de la escasa o nula capacidad de los políticos de llegar a entendimientos para enfrentarse a estas cosas. No le vengan a echar la culpa al pueblo. El pueblo fue a votar por quienes ellos creyeron que podían enfrentar mejor la situación, pero resultó que ninguno de ellos era capaz por sí solo de enfrentarse a eso. Mientras la gente de Martinelli llegaba a entendimientos y acuerdos con sus entre comillas oponentes, como veremos más adelante en el análisis, estos otros, sobre todo el señor Ricardo Lombana del Moca, que tiene mucho ego y mucho superego y por lo tanto quebradizo y difícilmente capaz
de llegar a entendimientos y acuerdos, todo lo quiere hacer por imposición. Y por el otro lado, el señor Martín Torrijos, que tiene el problema contrario. Es demasiado político, demasiado flexible, y eso repelía a los del superego, pues. Entonces, yo vaticino que el señor Lombana ya no llevará oportunidad en próximas elecciones con esa actitud, ni la lleva ya, en mi opinión. Hasta aquí llegó su buena estrella. Y el señor Martín Torrijos aspirará a recuperar el control, probablemente, no estoy seguro que lo pueda hacer, pero probablemente tratará de recuperar el control de su antiguo partido, el PRD, que sufrió una de las peores debacles en su historia. Así que, como decía, habida cuenta de esa situación, pues ahí veremos lo que va a pasar. Pero en mi opinión, ya ninguno de esos dos señores lleva oportunidad desde una perspectiva de la democracia burguesa para otras elecciones. Lo siguiente que quería mencionar era que es evidente, yo lo había dicho antes en el video anterior, pero lo reitero. Aquí se operó el máximo sistema de la traicionadera total. La traición fue la tónica y se utilizó a manos llenas. Y eso lo notó la población. Eso fue lo que hizo que la gente, cuando uno se pone a ver los resultados electorales y las cifras que arrojaron esos resultados, se da uno cuenta fácilmente de que mucha gente que estaba en el Partido Revolucionario Democrático, PRD, que quisieron mantener su estatus dentro del partido, aportaron, dentro del poder, aportaron votos a la nómina de José Raúl Mulino. Bueno, a la nómina no, porque él fue sin nómina, él fue solo. Entonces, eso se reflejó en la exigua cantidad de votos que el candidato oficialista, el señor Gabriel Carrizo, obtuvo. Sencillamente, no solamente perdió los votos que le quitó Martín Torrijos, y también perdió los votos que le quitó Zulay Rodríguez, sino que también perdió los votos que le quitaron Benicio Robinson y su aparato, Raúl Pineda y su aparato, y otros más por allí que para salvarse, como efectivamente lo lograron por esos mecanismos de medio cociente y residuo y esas cosas que deslegitiman el sistema electoral panameño y que lo convierten en una de las peores barbaridades que se han visto, pues ellos se les nota que aportaron fue a la candidatura del señor Mulino y van a transar con él estando en la Asamblea Nacional. Lo mismo va a pasar, por lo mismo pasó dentro del seno del partido arnulfista y de alguna gente del partido Cambio Democrático, el antiguo partido del señor, que era propiedad del señor Martinelli. Muchos de los votos que esos dos partidos perdieron, ya se veía venir que los ganaba el señor Martinelli, porque una buena parte del Cambio Democrático todavía le es fiel al señor Martinelli, que a su vez lo endosó al señor Mulino. Pero lo sorprendente y lo interesante es que el partido arnulfista, que suele ser fiel al candidato que elige para sus elecciones, que elige internamente para las elecciones nacionales, también le viró la tortilla a la candidatura oficial de ellos, el señor Blandón, y decidieron apoyar al señor José Raúl Mulino. Eso lo hicieron a través de la influencia del señor José Miguel Alemán y de la señora Mireya Moscoso, que ahora también seguramente van a tener participación en esferas gubernamentales, porque el señor Mulino ya ha sido el taxativo en su discurso presidencial y ha dicho que gobernará con todos, por supuesto que con todos esos que se comportaron como traidores. Claro, si ese partido es un partido de ladrones y de traidores y de gente que sabe que las personas pueden ser compradas
Como bien dijo la señora Alma Cortés cuando se refirió a los diputados, acuérdate Martín, acuérdate Ricardo, le decía al señor Martinelli, que esa gente, los diputados no se venden, sino que se alquilan. Bueno, este es un periodo de alquiler que durará más o menos 4 años y medio hasta que llegue el momento en que la gente empiece a ver que el sistema político hace aguas y se declaren abiertamente opositores a aquello de lo cual chuparon y medraron durante 4 años, los 4 años y medio anteriores. Eso ya ustedes verán cómo ha pasado y cómo va a pasar. Esto me lleva al siguiente punto en el análisis, que es el desempeño de los sectores juveniles que a partir de la organización de el movimiento Vamos, se llama Vamos, dirigido por el señor eh, Gabriel Silva y el señor Juan Diego Vázquez, lograron tan buenos resultados desde la perspectiva de la elección para diputados y para muchos gobiernos locales. La verdad es que lejos de algunos análisis que hay por allí, de que fueron las personas de el señor Lombana las que le aportaron los votos a Vamos, me parece que eran dos cosas paralelas y que mantenían, si bien afinidad en algunos puntos de vista, una total independencia entre sí. Porque para diputados, la gente del señor Lombana, la gente del movimiento Otro Camino Moca, solamente obtuvieron 4 diputados. Una gran cantidad de votos para la presidencia, probablemente apoyados por la gente de Vamos y por otras personas, pero era porque Vamos no tenía candidato para la presidencia. Así que no es ninguna garantía para el señor autoproclamado líder de la oposición, señor Lombana, que ese apoyo se le endose para las siguientes elecciones, si las hay. Ni tampoco se le endosa ese apoyo políticamente para sus movimientos ulteriores a estas elecciones que acaban de pasar. No, señor. La gente de Vamos tiene sus líderes, sobre todo el más importante, el señor Juan Diego Vázquez. Dudo mucho que eso se le endose al señor Lombana. Es por esa razón que yo considero que el señor Lombana ya llegó hasta donde podía llegar. Él no va a pasar de allí. El señor Juan Diego Vázquez es mucho más político que el señor Lombana. No tiene esa misma rigidez. Y a pesar de su carácter, no tiene los egos inflamados y la rigidez de pensamiento que tiene el señor Lombana. Entonces, dudo mucho que haya ese endoso para una nueva candidatura presidencial del señor Lombana. Así que esto me parece a mí que es digno de análisis esa nueva visión que está teniendo un amplio sector de la juventud de este país, que entiendo que es algo como 40% del electorado de nuestro país. Nuestro país es una población joven y parece que ya tiene sus candidatos para las siguientes elecciones. Por último, quisiera referirme brevemente a la candidatura de la señora Zulay Rodríguez y de la apreciable señora Maribel Gordón. La candidatura de Zulay Rodríguez evidentemente no contó con la aquiescencia de la mayoría de la población. Por más que ella encendiera discursos, su comportamiento errático
la situación de sus extrañas, dudosos comportamientos políticos jurídicos. No quiero referirme a que se la señala por haber participado en el asesinato de alguien, el caso de los lingotes, etcétera. Sobre ella, no quiero referirme a eso porque la verdad es que sobre ella pesa mucha, muy pesada, baldón y suciedad, pero eso le ha pesado a ella para la voluntad electoral. Una cosa es hablar y decir y otra cosa es hacer y actuar. Y no me extrañaría, hasta he recibido información de que rápidamente fue a ponerse a las órdenes del señor Ricardo Martinelli, a quien fue a visitar a la embajada de Nicaragua, donde se encuentra protegido, abroquelado, mientras pasa lo último del temporal. Será interesante ver cómo cambiará mucha gente la casaca. Lo he estado notando, incluso en mi vecindario. Dentro de mi vecindario me gusta, yo salgo a correr todos los días, hago un poco de ejercicio y un poco de banderas y casas de gente que no, o las ocultaban o no las tenían, no las mostraban, quizá por pena, quizá por temor a lo que pudiera pasar. Pero alguna gente ha sacado banderas del partido de Ricardo Martinelli, que se llama como él, RM. Entonces, ahora luego de las elecciones, en otras palabras, mucha gente ha adoptado el comportamiento oportunista y acomodaticio. Esto lo he visto en muchas partes de la ciudad. Donde no había antes esa decoración, ahora la hay. Porque la gente, alguna gente donde huele que está el poder, allí quieren caminar y pasar, buscan que lo identifiquen. Eso es parte de de la naturaleza humana. Es parte de una sociedad en donde la traición se ha convertido en una especie de, eh, es gracioso, pero es una especie de tónica del comportamiento. Es parte de la naturaleza humana. Algunos la padecen. Bueno, eso lo he visto. La señora Zulay Rodríguez es una maestra de la traición. Así que ahí está. Ahora puesta a órdenes del señor Martinelli, cuyo delfín, cuyo protegido, cuyo pupilo, el señor Mulino, se ha convertido en presidente gracias en gran parte a él. Y bueno, asimismo mucha gente está. Habrá muchos más con el mismo comportamiento. Respecto a la profesora Maribel Gordón, no hay duda de que es una mujer de reputación irreprochable. Dentro de la izquierda es una mujer a la que se le reconocen sus cualidades. Las demostró en las elecciones. ¿Saben cuál era el grave problema que tenía la señora Maribel Gordón? El acompañamiento de, sobre todo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, de todo el aparato que, cuyo comportamiento amorrero, incluso traidor, se pudo observar en las últimas grandes manifestaciones del país. Primero en las de 2022, cuando no fueron ellos, sino las personas del interior las que llevaban adelante las grandes manifestaciones. Ellos en su política normal que ellos aplican, quisieron mantener el punto de que ellos eran los que tenían que figurar como los líderes del movimiento social. Pues entonces lograron dividir el movimiento antes de quedarse ellos superados por las circunstancias. Y durante el año 2023, lo más vergonzoso de todo fue cuando, lejos, en una actitud totalmente sectaria,
para apoyar la inexplicablemente, o muy bien pudiera explicarse, pero ambas, no quisiera decirlo aquí, pero la verdad es que apoyar la derogatoria de la ley minera, cuando lo que había que hacer era empujar por la inconstitucionalidad, puso en peligro grave a nuestro país en las reclamaciones internacionales y buscaba eh, perdonar a todos los responsables de esa malhadada ley. No. En ese sentido no se van a diferenciar de Ricardo Martinelli porque él también va a perdonar a los que oficiaron las 25 inconstitucionalidades esas que proclamó la Corte Suprema de Justicia, tenía esa ley, ya no habrá responsables de eso, dirán aquí no hay persecución política, bueno, la persecución va a ser lo mismo de selectiva, fue durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Juan Carlos Varela y también durante el gobierno del mismo Martinelli anteriormente. Todas estas personas se distinguen por su selectividad al momento de aplicar la ley. Bueno, pues en eso estuvo el Suntrax en en esa ocasión. Esas prácticas no han sido olvidadas o adoptaron un método de lucha que no administraron correctamente, que provocó la animadversión de sectores amplios de la población en vez del apoyo. Y eso se ha reflejado en los votos, porque la profesora Maribel Gordón logró una exigua cantidad de votos que no se compagina con el ascenso social de las masas que la llevó a tener la enorme cantidad de firmas que apoyaron su candidatura. Diremos que, bueno, de todas maneras es normal que en los procesos electorales las luchas sociales bajen, pues, en las contradicciones de todos los gobiernos y empiezan a surgir las luchas sociales. Pero ahora hay una situación muy grave con el movimiento popular y de masas. El movimiento popular ha quedado muy desprestigiado, tristemente asociado al oportunismo de estas actitudes amorreras y perjudiciales para el movimiento popular que han adoptado los propios compañeros de clase. Lo que el Suntrax no puede dominar lo destruye. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Desafortunadamente, eso fue parte importante en la derrota en esta ocasión de la candidatura de la profesora Gordón. Es como yo lo veo. Sin embargo, hay otros factores que hay que tomar en consideración y que vale la pena estudiar profundamente. Hay un problema de comunicación en el país, también de conservadurismo natural del pueblo panameño. Por ejemplo, el señor Richard Morales proclamaba la defensa del derecho de los LGTBI. Hay un conservadurismo del pueblo panameño que caracteriza la psicología social de nuestra población, por la cual tristemente los derechos humanos de las personas LGTBI se encuentran siempre conculcados. Él tuvo la valentía de defenderlos, incluso a pesar de los puntos de vista a veces vulgares de algunos sectores de la construcción, de algunos sindicatos, incluso a algunos puntos de vista de gente que se llama de izquierda, pero que son partidarios de las teorías sociales de Vladimir Putin. Bueno, a esa clase de candidatura tampoco estaba preparada el pueblo panameño en estos momentos todavía. Sin embargo, hay que esgrimir esos elementos y esos factores de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la izquierda panameña, o la que se llama izquierda, que aplica la política de llegar a acuerdos con gobiernos del CD o del arnulfismo, por una parte, por la otra izquierda, digamos
partidos como el Partido del Pueblo u otros que cuando hay gobierno PRD, entonces llegan en acuerdo con los gobiernos PRD por la tradición, su cercanía proveniente de las relaciones que tuvo con Omar Torrijos hace muchos años. Bueno, esas izquierdas oportunistas, acomodaticias, que llegan a acuerdos contra la propia clase, llegan a acuerdos con la clase burguesa para atentar contra la propia clase, para destruir todo, con tal de que nadie domine entre ellos el movimiento social. Pues esa izquierda nos lleva muy mal, es la que fue derrotada en las elecciones presidenciales. Van a tener que perdonar, quizá, bueno, ya no tengo ningún problema en que me vengan con algún cuento, no les tengo miedo tampoco. Las actitudes camarreras a mí no me afectan ni me intimidan. Aquí las cosas hay que decirlas públicamente para que sirvan de aldabonazo, para que así como ha habido un movimiento juvenil fuera de nuestras organizaciones populares, está llevando adelante unas iniciativas que están favoreciendo ese sector, esos puntos de vista diferentes en la población. Asimismo también nuestros sectores sociales populares, nuestra juventud copada en las universidades, por ejemplo, eso debe hacerse las introspecciones y las autocríticas necesarias para poder llevar adelante un proyecto diferente que tenga posibilidades de éxito o electoral o revolucionario. El proyecto diferente, en mi opinión, es el enfoque revolucionario. En ese sentido, no quiero cerrar aquí esta intervención sin felicitar al, al sindicato de la Coca-Cola, a la federación de entidades y de sindicatos afiliados a la FUCLAT, que en mi opinión tuvieron la posición correcta, la posición revolucionaria, la de denuncia del sistema jurídico político que buscaba legitimar la posición electoral para darle mayor vuelo y vida a un sistema podrido, aupado y promovido tanto por la oligarquía nacional como por el imperialismo norteamericano, que no ocultó meterse, porque estaba, la verdad, descaradamente interviniendo en el proceso electoral panameño. Eso lo detectaron los compañeros de la FUCLAT. Felicito al señor Alejandro Young, dirigente máximo de esa organización, y a todos aquellos que adoptaron ese punto de vista. No se equivocaron, tenían toda la razón, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, y les envío un saludo especial en nombre del movimiento revolucionario socialista con quien tuvimos y con quienes tuvimos el placer de marchar en la manifestación del 1 de mayo. Con esto termino mis razonamientos, por ahí vendrán más. Un saludo cordial y buenas noches.